Muy bien, empecemos. The present simple tense, el presente simple. En esta oportunidad vamos a aprender cómo armar affirmative sentences, oraciones afirmativas, utilizando el presente simple. Siempre que vayamos a armar oraciones afirmativas utilizando el presente simple, vamos a agrupar nuestros sujetos, o en este caso nuestros pronombres personales, en dos grupos. En el primer grupo tenemos I, you, we, you y they, yo, vos, nosotros, ustedes y ellos. Y en el otro grupo tenemos he, she e it. Él, ella y el it, que lo utilizamos para animales o cosas. Estas son the third singular person, es decir, las terceras personas del singular. Cuando nosotros vayamos a armar oraciones afirmativas y tengamos como sujeto a él, a ella o algún animal o alguna cosa, a nuestros verbos le vamos a agregar la S. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Empecemos con un ejemplo del primer grupo. La primera oración dice I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Como mi oración comienza con I, es decir, yo, que se encuentra dentro del primer grupo, mi verbo no sufre ningún tipo de modificación. Mi verbo queda en infinitivo, es decir, tal y cual está. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Vamos con la segunda oración o con la oración de al lado. La oración dice Tony work in an office. Si estamos hablando de Tony, en este caso, tengo que hacer un reemplazo mental. En mi cabecita tengo que pensar, si yo estoy hablando de Tony, estoy hablando de he, she o it. Estoy hablando de he, que es él, ¿verdad? Si yo estoy hablando de él, la regla me dice que el verbo le tengo que agregar S. Entonces, mi oración va a quedar así. Tony works in an office. Tony trabaja en una oficina. Volvamos acá. La oración dice we live in Molinos. Nosotros vivimos en Molinos. Fíjense, mi oración empieza con el pronombre personal we, que se encuentra acá dentro del primer grupo. Entonces mi verbo va a quedar tal y cual está, no va a sufrir ningún tipo de modificación, ¿verdad? Vamos con la oración de al lado. Tenemos a Ana. Pienso en mi cabeza, si yo tengo a Ana, ¿por qué pronombre personal lo puedo reemplazar, lo puedo sustituir? ¿Por he, por she o por it? Por she, ¿verdad? Que es ella. Si yo estoy hablando de ella, a mi verbo le tengo que agregar una S. Entonces la oración me quedaría Ana lives in Molinos. Volvamos acá. La oración dice the children eat in the house. The children eat in the house. En este caso estoy hablando de los chicos, the children, los niños, ¿verdad? Si yo tengo que hacer un reemplazo mental a mi cabeza, en mi cabeza, a the children los voy a reemplazar por el pronombre personal they. They se encuentra dentro del primer grupo, entonces mi verbo no sufre ningún tipo de modificación. Pero vamos al ejemplo de al lado. La oración dice the dog eats in the garden. En este caso estoy hablando the dog, del perro. El perro come en el jardín. Si yo estoy hablando del perro, estoy hablando de un animal. Entonces, ¿por qué pronombre personal lo puedo sustituir en mi cabeza? ¿Por he, she o it? Lo voy a sustituir por it, ¿verdad? El pronombre personal it representa a algún animal o alguna cosa. Entonces, si estoy hablando de algún animal o alguna cosa, a mi verbo le voy a agregar la S. The dog eats in the garden.
Y vamos con los dos últimos ejemplos. En este lado, you read books. You read books. Vos lees libros. O ustedes leen libros, dependiendo del contexto, ¿verdad? A quién le estemos hablando. En este caso, mi oración comienza con you. Vos. Que se encuentra dentro de este primer grupo. Entonces mi verbo no va a sufrir ninguna modificación. Mi verbo queda tal y cual está. Pero vamos a la oración del lado. La oración del lado dice she read books. En este caso estoy hablando ¿de quién? De ella. ¿Bien? Entonces, si estoy hablando de una tercera persona del singular, a mi verbo le tengo que agregar la S. She reads books. Bien, entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando armamos oraciones afirmativas con el presente simple. Que cuando yo utilizo como sujeto o lo puedo reemplazar por algún pronombre que represente a I, a you, a we, a you y a they, como en este caso, ¿ven? Mis verbos no van a sufrir ningún tipo de modificación, quedan en infinitivo, se le dice. En cambio, cuando mi oración comienza con he, she o it, o algún nombre con el que yo pueda sustituir a esos pronombres, con esos pronombres personales, entonces mis verbos sí o sí llevan eso. Bien, fíjense la diferencia. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Estoy hablando de mí, entonces mi verbo queda tal y cual está. En este caso, Tony works in an office. Estoy hablando de Tony, estoy hablando de él. A mi verbo le tengo que agregar sí o sí la S. ¿Bien? Bueno, continuemos. Lo que vamos a ver ahora son las spelling rules. ¿Qué quiere decir? Como yo les había dicho, cuando nosotros vamos a armar oraciones afirmativas utilizando el presente simple, teníamos que tener en cuenta que cuando estábamos hablando de las terceras personas del singular, es decir, de he, de she o de it, a los verbos les íbamos a agregar la S. Ahora bien, para hacer esa modificación en los verbos, vamos a tener en cuenta 3 reglas muy importantes. No a todos los verbos les vamos a agregar solamente la S, sino que vamos a ver 2 reglitas más para saber cómo es que vamos a hacer esa modificación en los verbos cuando utilizamos o estamos hablando de las terceras personas del singular. Empecemos con the rule number 1, la regla número 1. La regla número 1 dice que a la mayoría de los verbos les agregamos la S. A la mayoría de los verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo work, que es trabajar, el verbo live, que es vivir, y el verbo play, que es jugar o tocar cuando estamos hablando de algún instrumento musical. ¿Bien? Entonces, cuando yo vaya a hacer esa modificación a mi verbo, porque estoy hablando de cualquiera de estas 3 personas, por ejemplo, a work le voy a agregar la S, entonces me quedaría works. A live le voy a agregar la S, lives. A play le voy a agregar la S, plays. Bien, a la mayoría de los verbos le agregamos solamente la S. Veamos un ejemplo. La tenemos a María. Si tenemos a María, estamos hablando de ella, ¿verdad? Entonces, a mi verbo le voy a tener que agregar la S. María lives in Angastaco. María vive en Angastaco. Bien, vamos ahora con the rule number 2, la regla número 2. La regla número 2 dice que a los verbos terminados en SH, CH, S, X u O, a los verbos no les vamos a agregar la S, sino que le vamos a agregar la ES. Bien, tenemos wash, teach, fix, go. Bien, wash, que es lavar.
¿En qué termina? En SH. Entonces, a nuestro verbo le vamos a agregar no solamente la S, sino que le vamos a agregar la E y la S. Entonces, wash me queda en washes. Tenemos teach, que es enseñar, termina en CH, como está acá. Entonces le agregamos la E y la S, teaches. Fix, que es arreglar o reparar algo, mi verbo termina en X. Bien, entonces le vamos a agregar la E y la S, fixes. Tenemos go, que es ir, mi verbo termina en O. Si mi verbo termina en O, le agrego la E y la S, goes. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nos tenemos que fijar muy atentamente en qué termina mi verbo para saber qué modificación le voy a hacer cuando estoy hablando de él, de ella o de algún animal o alguna cosa. Vamos con el ejemplo. Acá me olvidé de escribirlo. El ejemplo dice my dad. Yo quiero decir que mi papá ve televisión la mayoría de las noches o casi todas las noches. Bien, tenemos como sujeto a my dad. Si estoy hablando de my dad, de mi papá, estoy hablando de él, ¿verdad? He. Entonces, a mi verbo lo tengo que modificar. Como mi verbo termina en CH, le voy a agregar la E y la S. My dad watches TV most evenings. Mi papá mira televisión la mayoría de las noches. Bien, y vamos con the rule number 3, la regla número 3. La regla número 3 me dice que a los verbos que terminan en una consonante más una Y, lo que yo voy a hacer es, voy a sacar o voy a reemplazar esa Y por una I latina y le voy a agregar la E y la S. Miren los ejemplos. Tenemos carry, ¿bien? Carry termina en Y, ¿verdad? Y antes de esa Y, ¿qué tengo yo? La R, que es una consonante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a sacar esta Y y la voy a cambiar por una I latina y le voy a agregar la E y la S. Entonces, carry me queda en carries. Otro ejemplo, tenemos study. Study termina en una Y y antes tenemos la D, que es una consonante. Entonces, le saco la Y, la cambio por una I latina y le agrego la E y la S. Studies. ¿Bien? Tenemos cry. Cry, que es llorar. Mi verbo termina en una Y. Antes tengo la R, que es una consonante. Le saco esta Y, la cambio por una I latina saco esa Y, la cambio por una I latina y le agrego la E y la S. Entonces me queda cries. Bien, veamos un ejemplo. Mateo, estoy hablando de él, ¿verdad? He. Mateo, quiero decir que Mateo estudia inglés y francés. Bien, como el verbo study termina en una Y, la voy a cambiar a esa Y por una I latina y le voy a agregar la E y la S. Mateo studies English and French. Bien, ahora prestemos mucha atención acá. ¿Por qué les pongo? Fíjense la palabra play. La palabra play termina en una Y también, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Acá no voy a cambiar esa Y por una I latina. ¿Por qué? Porque la regla me dice que yo voy a cambiar esa Y por una I latina y le voy a agregar la E y la S cuando mi verbo tenga antes una consonante. Pero acá en este caso de play, ¿qué es lo que tenemos antes nosotros? Una vocal. Entonces, esta regla, la última, no aplica para esa palabra justamente porque tenemos una vocal, entonces play solamente me queda en plays. Bien. Entonces, ¿qué aprendimos hasta acá? Que tenemos que primero
que cuando armamos oraciones en presente simple, cuando estamos hablando de he, she e it, los verbos llevan S. Pero nos tenemos que fijar cómo termina ese verbo para saber en realidad qué modificación le voy a hacer. Bien, a la mayoría de los verbos solamente le agrego la S, como work, works, live, lives, play, plays. Ahora, a los verbos que terminen en SH, CH, S, X u O, no le voy a agregar solamente la S, sino que le voy a agregar la E y la S. Wash, washes, teach, teaches, fix, fixes, go, goes. Y la regla número 3 que me dice que a los verbos que terminan en una consonante más una Y, voy a cambiar esa Y por una I latina y le voy a agregar la E y la S. Como por ejemplo, carry termina en Y, pero antes que tenga una consonante, entonces le cambio esa Y por la I latina y le agrego la E y la S. Lo mismo con study y lo mismo con cry. Bien, esta regla no aplica para palabras como play, por ejemplo. ¿Por qué? Porque antes de la Y tengo una vocal. Entonces a esas palabras solamente les voy a agregar la S. Les doy otro ejemplo. Acá tenemos la palabra buy, que es comprar. Bien. En esa palabra también termina en Y. Pero ¿qué pasa? Antes tengo una vocal, no tengo una consonante. Entonces solamente le voy a agregar la S, buys. Ahora vamos a hablar sobre the uses of the present simple tense, es decir, los usos del presente simple, cuando vamos a utilizar el presente simple. En primer lugar, utilizamos el presente simple for habits and routines, es decir, para hábitos y rutinas. Bien, para describir hábitos y rutinas. Por ejemplo, I play basketball every Saturday. Yo juego básquetbol todos los sábados o cada sábado. Vamos con un segundo ejemplo. Rita wake up at 8 o'clock every day. Yo quiero decir que Rita se levanta todos los días a las 8. ¿Bien? Como estoy hablando de Rita, estoy hablando de ella, ¿verdad? Entonces, mi verbo, que en este caso es wake up, le tengo que agregar la S. Cuando yo tengo este tipo de verbo que está compuesto por dos palabras, el cambio, la modificación, lo voy a hacer en la primera palabrita. Entonces, le voy a agregar la S. Rita wakes up at 8 o'clock every day. Rita se levanta a las 8 en punto todos los días. Estoy hablando de una rutina. ¿Bien? Entonces repetimos. El primer uso que yo le voy a dar al presente simple es para hablar sobre hábitos y rutinas. En este caso yo a mi verbo, que es play, no le agregué nada, ninguna S ni nada. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí. ¿Bien? Acuérdense que la S o ES o IS le agregamos cuando hablamos de él, de ella o de algún animal o alguna cosa. ¿Bien? Vamos con el segundo uso que le damos al presente simple. Utilizamos el presente simple para hablar sobre permanent situations, es decir, situaciones permanentes. Miren el ejemplo. She lives in Seclantas. Yo quiero decir que ella vive en Seclantas. Eso es una situación permanente. Ella todos los días vive en Seclantas, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como estoy hablando de ella, mi verbo tiene que tener S. No se olviden de eso. ¿Bien? Ella vive en Seclantas. She lives in Seclantas. Es a permanent situation. Es una situación permanente. Y por último, utilizamos el presente simple para hablar sobre future timetables, es decir, sobre horarios que ya están fijados. ¿Bien? Veamos el ejemplo. The bus leaves at 11 o'clock in the morning. Yo quiero decir que el colectivo sale a las 11 de la mañana. Como estoy hablando de the bus, del colectivo, estoy hablando sobre una cosa. Entonces, mentalmente en mi cabecita yo voy a hacer este reemplazo. ¿Sí? Utilizamos el it para hablar sobre animales o cosas. Y como estoy hablando de it, mi verbo tiene que tener S. The bus leaves
at 11 o'clock in the morning. El colectivo sale a las 11 en punto de la mañana. ¿Bien? Entonces, utilizamos el presente simple para hablar sobre hábitos y rutinas, sobre situaciones permanentes y sobre horarios. Bien, para finalizar vamos a hablar sobre the adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia, ¿sí? Los adverbios de frecuencia que podemos encontrar comúnmente en el presente simple. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia son todas esas palabritas que nos describen cuán a menudo nosotros realizamos una actividad. Estas palabritas las encontramos a veces en oraciones con el presente simple y que justamente nos dicen cada cuánto nosotros realizamos las actividades que queremos describir que realizamos. Bien, tenemos en primer lugar la palabra always, que es siempre, usually, usualmente, normally o generally, normalmente, often o frequently, que significa a menudo, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, pocas veces, hardly ever o rarely, raramente, y por último, never, nunca. ¿Bien? Estas palabritas se ubican entre el sujeto, es decir, un nombre de una persona, el nombre de varias personas o un pronombre personal, y entre el verbo principal. Ahí se encuentra el adverbio entre medio de estos dos. Bien, fíjense el ejemplo. Dice Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. ¿Ven? Always significa siempre. Se encuentra ubicada aquí entre el pronombre o el sujeto y el verbo principal. En este caso, el verbo principal es pass. Pero como estamos hablando de Daniel, o sea que estamos hablando de él, y el verbo termina en S, le agregamos la E y la S y me queda passes. Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Veamos otro ejemplo. I always study after class. Yo siempre estudio después de clases. ¿Bien? Fíjense, always es un adverbio de frecuencia. Me está describiendo que yo siempre estudio después de clases. No es lo mismo decir yo estudio después de clases a decir yo siempre estudio después de clases. Estas palabritas me describen cuán a menudo yo realizo esa actividad y se encuentra ubicada entre el sujeto y el verbo principal. My brother usually walks to school. Mi hermano usualmente camina a la escuela. Bien, va caminando a la escuela. Estoy hablando de my brother, entonces estoy hablando de él. Es por eso que acá yo les marqué, les puse con otro color la S en el verbo porque estoy hablando de él. Bien, el verbo es walk, caminar. Y fíjense dónde está el adverbio de frecuencia. Entre el sujeto, que en este caso es my brother, y el verbo. Mi hermano usualmente camina a la escuela. Vamos con la otra oración. I sometimes sing in the shower. Yo a veces canto en la ducha. ¿Ven? Tengo pronombre personal o sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo. María often visits her grandmother. María a menudo visita a su abuela. Como estoy hablando de María, estoy hablando de ella, mi verbo tiene la S. Y fíjense, el adverbio de frecuencia está entre el pronombre personal o el sujeto en este caso y el verbo principal. El último ejemplo. Vegetarians never eat meat. Vegetarians, los vegetarianos, la gente vegetariana, como estoy hablando de los vegetarianos, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Los vegetarianos nunca comen carne. ¿Ven? Fíjense, sujeto, verbo y ahí entre medio está el adverbio de frecuencia. Por supuesto, un adverbio de frecuencia puede estar o no en una oración. Lo importante es que sepan que el adverbio de frecuencia me describe cuán a menudo yo realizo alguna actividad y que se ubica entre el sujeto y el verbo principal.